Bienvenidos una vez más a Kepap, el único rincón de YouTube donde el pulso de las estrellas turcas late con más fuerza y las verdades ocultas salen a la luz. Hoy, queridos espectadores, necesito que presten toda su atención, porque el suelo bajo nuestros pies está temblando. Si pensaban que lo habían visto todo sobre la pareja del momento, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, prepárense para reescribir la historia. Un rumor, nacido en los círculos más íntimos y privados de Estambul, ha escapado al control de sus protagonistas y ha provocado un incendio forestal en las redes sociales. No estamos hablando de un simple me gusta en Instagram o de una mirada furtiva en un set de grabación. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de un cambio de nombre. Estamos hablando de la frase que podría confirmar la boda más esperada de la década. Es cierto que Afra ya se visualiza como una Demir. ¿Qué hay de verdad detrás de esa confesión entusiasta filtrada por sus amigos? Hoy en Kepap desglosaremos cada sílaba, cada gesto y cada reacción de este fenómeno llamado Afram. Pero antes de sumergirnos en este análisis profundo, recuerden que su apoyo es el motor de este canal. Asegúrense de suscribirse ahora mismo, activen la campanita para no perderse la confirmación oficial y si quieren ser parte de nuestra familia VIP y apoyar nuestro periodismo independiente, denle clic al botón de unirse. Sus comentarios y su presencia hacen que esta comunidad sea única. Ahora, respiren hondo porque Afra ha hablado, y el mundo no ha dejado de escuchar. En el mundo del espectáculo, donde las palabras suelen ser medidas por agentes de prensa y comunicados oficiales estériles, la sinceridad espontánea es un diamante en bruto. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido esta semana. Según fuentes extremadamente confiables que orbitan el círculo más cerrado de la actriz, Afra Sarıoğlu ha dejado caer sus defensas en una reunión privada. Lejos de las cámaras, entre risas y confidencias con sus amigos de toda la vida, la joven estrella supuestamente pronunció la frase que ha actuado como un detonante nuclear en la prensa rosa: pronto llevaré el apellido de Mert, ya casi está aquí. Analicemos la magnitud de estas palabras. No dijo quizás algún día, ni estamos viendo qué pasa. La frase denota inmediatez, certeza y sobre todo, un entusiasmo desbordante. Al hablar de tomar el apellido, Afra no solo está insinuando un matrimonio legal, está hablando de una fusión de identidades. En la cultura turca y en la psique de una relación pública, adoptar el apellido de tu pareja es el acto final de compromiso. Es decirle al mundo que el yo se ha convertido definitivamente en nosotros. Esta filtración no parece ser un accidente, sino el desborde natural de una felicidad que ya no cabe en el pecho. Los testigos de esa conversación describen a una Afra radiante, una mujer que ya no ve su futuro con Mert como una posibilidad lejana, sino como un plan concreto que está a la vuelta de la esquina. Como era de esperar, en el instante en que estas palabras tocaron el ciberespacio, las redes sociales, especialmente Instagram y la plataforma X, entraron en estado de ebullición. El fandom de la pareja, conocido por su lealtad casi militar y su capacidad de investigación, se movilizó en masa. El perfil de Afra Sarıoğlu se convirtió en el destino de peregrinación de millones de usuarios que actualizaban la página compulsivamente, esperando ver si el cambio de nombre ya se había hecho efectivo en su biografía. Los comentarios son un reflejo de la euforia colectiva: se acerca la boda del año, finalmente, el anuncio que hemos esperado durante temporadas, y uno de los más repetidos y poéticos: son una pareja tan hermosa que incluso el apellido les queda bien a ambos. Hay una sensación de victoria entre los seguidores, como si hubieran estado sosteniendo la respiración durante años y finalmente pudieran exhalar. Sin embargo, en Kepap siempre miramos ambas caras de la moneda. También existe el bando de los cautelosos, aquellos escépticos racionales que comentan: necesitamos ver el comunicado oficial, o cuidado, la prensa sensacionalista podría estar jugando con nosotros de nuevo. Pero incluso el escepticismo alimenta el fuego. Cada nueva publicación de Mert o Afra se convierte en un foro de debate con miles de comentarios analizando si hay un anillo oculto, un brillo especial en los ojos o una pista en la descripción de la foto. Mientras el mundo digital arde, la realidad física de la pareja parece confirmar que han entrado en una nueva etapa. Dejemos de lado los rumores por un momento y centrémonos en los hechos observables. En el último evento privado al que asistieron juntos, su comportamiento fue el de una pareja consolidada que ya no siente la necesidad de actuar para nadie. Testigos presenciales narran una velada donde Afra y Mert existían en su propia burbuja.
Sentados uno al lado del otro pasaron la noche susurrándose al oído, compartiendo risas secretas y miradas que no necesitaban traducción. No había esa tensión nerviosa de las nuevas relaciones, ni la distancia calculada de los colegas de trabajo. Había intimidad. Mert Ramazan Demir en particular, fue descrito como un guardián constante protegiendo a Afra con su presencia física, siempre atento, siempre cerca. Los invitados al evento no pudieron evitar comentar, ya no queda nada que ocultar. Ver a Afra tan cómoda, tan relajada bajo el ala protectora de Mert, ha llevado a muchos a concluir que la decisión de formalizar la relación ya se ha tomado en privado y que lo que estamos presenciando es simplemente la antesala del anuncio público. La frase "pronto llevaré su apellido" encaja perfectamente con esta imagen de complicidad absoluta. Aquí quiero detenerme un segundo y preguntarles directamente a ustedes, la familia de K-pop, ¿qué opinan del cambio de apellido? ¿Creen que Afra debería mantener el Saraolu como marca personal o les emociona la idea de verla como Afra Demir? Es un debate interesante sobre tradición versus modernidad. Déjenmelo saber en los comentarios. Y si están disfrutando de este análisis profundo, un simple me gusta ayuda a que este vídeo llegue a más fans ansiosos. Un matrimonio en Turquía, y en muchas partes del mundo, no es solo la unión de dos personas, sino la alianza de dos familias. Y aquí es donde los rumores ganan un peso estructural. Las revistas de sociedad y fuentes cercanas a ambos clanes han comenzado a reportar que la integración familiar es total. Se dice que la familia de Afra conoce a Mert desde hace mucho tiempo, mucho antes de que la fama los catapultara a la estratosfera. Mantienen una relación cálida, basada en el respeto y el cariño genuino. Para los padres de Afra, Mert no es solo el CEO protagonista de su hija. Es un hombre en el que confían para cuidar el corazón de ella. Del mismo modo, Afra es adorada por el entorno de Mert. Comentarios que circulan entre los amigos de la pareja sugieren que ya se han labrado un lugar permanente en los planes de vida del otro. No están planificando el próximo fin de semana, están planificando los próximos 10 años. Esta base sólida familiar es el ingrediente que faltaba para convertir el romance juvenil en un compromiso adulto y duradero. Si las familias ya han dado su bendición, el cambio de apellido es simplemente el siguiente paso lógico en un camino que ya está trazado. Otro detalle fascinante que hemos estado observando en K-pop es el cambio sutil pero constante en la estrategia digital de la pareja. Anteriormente eran extremadamente herméticos, cuidando cada píxel para no revelar demasiado. Pero en las últimas semanas, ha habido un cambio de marea. Afra Saraolu ha comenzado a mostrar una devoción más abierta hacia Mert en sus publicaciones. No son grandes declaraciones de amor, sino pequeños gestos, una canción romántica de fondo en una historia, una foto de unas vacaciones donde se intuye la presencia de él, o comentarios crípticos pero cargados de significado. Los fans, que analizan esto como si fueran jeroglíficos antiguos, creen que Afra está preparando el terreno. Es lo que en marketing se llama un soft launch o lanzamiento suave. Están acostumbrando al público a verlos como una unidad indivisible. Por su parte, Mert Ramazan Demir no se queda atrás. Sus entrevistas recientes han estado salpicadas de elogios hacia Afra, no solo como actriz, sino como persona. Su apoyo público es inquebrantable. Cuando un hombre conocido por ser reservado, comienza a hablar con tanto orgullo de su pareja frente a los micrófonos, es una señal inequívoca de que quiere llevar la relación al siguiente nivel. La seriedad con la que Mert aborda el tema es, según muchos, el factor principal que alimenta los rumores de boda. Más allá del romance hay una conexión profesional y vital que cimenta esta unión. Amigos cercanos revelan que Afra y Mert pasan horas discutiendo no solo dónde irán a cenar, sino qué proyectos quieren construir juntos. Hablan de arte, de cine, de negocios y de vida. Esta profundidad en sus conversaciones indica que su relación no es una llamarada de pasión pasajera, típica de los sets de rodaje, sino una asociación de vida. La confianza y la devoción que Afra siente por Mert han fomentado una fase de estabilidad que les permite soñar en grande. Cuando una pareja empieza a alinear sus visiones del futuro, el matrimonio deja de ser una interrogante para convertirse en una cuestión de cuándo. Ahora mismo, Turquía entera y gran parte del mundo internacional están en vilo. La emoción inicial provocada por la frase del apellido se ha transformado en una ansiedad colectiva. Los fans se despiertan cada mañana con una pregunta en mente: ¿será hoy el día?
Cada vez que uno de los dos sube una foto, el corazón de millones se detiene por un segundo. La prensa sensacionalista tiene sus lentes enfocados en las manos de Afra, buscando ese anillo que confirme todo. Aunque la pareja mantiene un silencio técnico frente a las preguntas directas, es un silencio que otorga. No hay desmentidos furiosos, no hay comunicados pidiendo privacidad. Hay una calma sonriente, la calma de quienes saben que tienen un secreto maravilloso que pronto compartirán con el mundo. La historia de Afra Saraoglu y Mer Ramazan Demir nos recuerda por qué amamos tanto estas narrativas. Es el viaje de dos amigos que se convirtieron en amantes, de dos colegas que se convirtieron en compañeros de vida. La posibilidad de que Afra adopte el apellido Demir es el broche de oro para un guión que la vida real ha escrito mejor que cualquier serie de televisión. En Kepap, prometemos ser los primeros en traerles la confirmación oficial. Estamos vigilando cada movimiento, cada susurro y cada pista. Pero por ahora nos quedamos con la imagen de esa pareja susurrándose en una fiesta, felices, enamorados y listos para enfrentar el futuro con un solo nombre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el anuncio será una portada de revista o un simple post de Instagram? ¿Será una boda de verano o una ceremonia de invierno? Quiero leer todas sus teorías locas en los comentarios. No olviden darle like a este vídeo si les emociona la idea de la boda, suscríbanse para ser parte de esta comunidad informada y consideren unirse con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Gracias por estar aquí, gracias por soñar con nosotros. Manténganse atentos, manténganse apasionados y sobre todo, Kepap. Nos vemos en la próxima exclusiva.